Van sumando espectadores ahí, ¿eh? Estoy chequeando. Bueno, la verdad que un placer poder haber arrancado el primer Festival Internacional de Cine y Multimedia, Taller Imagen. Esta es la primera edición. Tenemos competencia de cortometrajes nacionales, internacionales y cortometrajes en cuarentena. La verdad que es un placer estar gestionando esta primera edición seguramente de muchas, en esta particularidad de estar en una primera edición online y esperamos próximamente también encontrarnos de forma presencial. Arrancamos con la producción y en primera instancia arrancamos con la primera charla del festival, que es sobre cine y accesibilidad, experiencias de un cineasta sordo, como en este caso Federico Sykes, colega y amigo del área audiovisual con una vasta experiencia, egresado de la Universidad de Palermo, y también experto en accesibilidad en la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, la AATI. Además de ser productor de varios proyectos audiovisuales, también es organizador del primer Festival Internacional de Cine Sordo, el FICSOR. Ya lleva varias ediciones dentro del país e internacionalmente. Traduciendo y recientemente recibida como intérprete en lengua de señas, nos encontramos con Bárbara Di Pascuo. La verdad que es un placer estar escuchando la charla. Creo que vamos a aprender un montón y es importante tener en cuenta lo inclusivo dentro de nuestra vida cotidiana y dentro del arte particularmente. Entonces está bueno empezar a pensar un cine mucho más inclusivo a futuro. Así que, bueno, los voy a dejar con Federico Sykes y Bárbara Di Pascuo. Así que un placer. En caso de ir habiendo preguntas a través del vivo y el directo de YouTube, las voy a estar recopilando y cerrando la charla. Así que un placer. Fede, Barbie, los dejo. Un gusto. Muchas gracias, Luciano. Y también al Festival Internacional de Cine y Multimedia. Muchísimas gracias por esta invitación. A Fede y a Barbie. Estoy muy contento. Ahora vamos a empezar esta charla. Voy a contar sobre mi historia, mi experiencia como persona sorda. Experto en el área de accesibilidad y también referente de la lucha de la comunidad y personas sordas. Empezamos. Me gustaría empezar hablando sobre una historia. Ya hace unos cuantos años, más o menos en el 2016, en ese momento estaba empezando a preparar el primer festival de cine sordo acá en Argentina, FICSOR, que se llevó a cabo en la localidad de Tigre. Más o menos 2 horas de capital. Fueron casi 5.000 personas y duró 4 días. Se realizaron diferentes actividades de teatro, de cine, charlas, un montón de cosas. Y me acuerdo patente de un viernes, 15 de abril del 2016. Fue un día muy especial, porque era todo para escuelas, dedicado a las escuelas. Fueron en total 8 escuelas. Obviamente todas escuelas para chicos sordos. Iban a ver las películas que estaban realizadas por personas sordas de diferentes países. Me acuerdo que ese día llovía un montón,
una lluvia torrencial. Y justo estábamos al lado del río. Y existía la posibilidad de que el río crezca. Llovía muy fuerte, no paraba, era tremendo. Habían llegado 7 escuelas ya, empezaron a aparecer una de a una y faltaba una escuela. Venían de un pueblo que se llama Saladillo, queda en provincia de Buenos Aires, más o menos 4 horas de viaje. Y es muy probable que no vengan, pensaba, porque había charcos de agua, llovía muchísimo. Mejor que no vinieran. Pero de golpe empezó a sonar mi teléfono. Y cuando veo, tenía un mensaje. A ver. Que ya me estaban avisando que estaban llegando al festival. Yo no lo podía creer. La verdad pensé que no iban a venir, pero sí, vinieron igual. Eso fue la primera emoción que sentí. Fue un voluntario a recibirlos, abrió la puerta y empezaron a entrar chicos, porque no querían mojarse, afuera estaba lloviendo muy fuerte. Y yo miraba cómo entraban, lo miraba como en cámara lenta, cómo iban entrando uno de a uno. Y yo me mantenía ahí parado mirando todo en cámara lenta, cómo iban entrando. Se me ponen los pelos de punta. Fue muy fuerte ver eso. Cuando se sentaron y empezó la proyección de la película, realizada por una persona sorda de España, finalizó la proyección y un chico de 8 años, sordo también, de Saladillo, vino corriendo hacia mí, me llamó, me dijo, Fede. Me di vuelta y le digo, ¿qué pasa? Y el chico me preguntó, Fede, ¿esa película la hizo una persona sorda? Sí, sí, sí. No te creo, vos me estás mintiendo, Fede. No, no, me estás mintiendo. Sí, 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 la realizó una persona sorda. ¿De verdad? Mira, a ver, espérame un minutito. Llamé a una persona sorda, español, se acercó y lo llamó al chico. Le digo, míralo, él es el director de esta película. Y la cara del chico se quedó sorprendido, no lo podía creer, mudo se quedó. Fue una emoción tremenda esa situación. Y el director le preguntó, yo soy el que hizo esta película. ¿Vos fuiste? Sí, sí, fui yo. Y automáticamente empezó a llorar de la emoción y se abrazaron porque no lo podía creer el chico. Se fue feliz. Porque ahí demostramos que las personas sordas pueden realizar proyectos. Ver la cara del chico me dio un mensaje a mí. Me sentí satisfecho porque toda la lucha que había hecho. Porque, por ejemplo, cuando yo empecé a preparar este festival tuve muchísimas trabas, muchos obstáculos. No tenía ayuda del gobierno, no nos reconocían, desde el gobierno no nos reconocen a nosotros como sujeto de derecho. La lengua de señas tampoco está reconocida como nuestro idioma. Entonces es una lucha constante. Y el Fixer busca visibilizar esto,
estas trabas, estos temas, educar sobre la cultura, la identidad y la lucha que tenemos como comunidad sorda desde hace mucho tiempo. Y que las personas puedan tomar conciencia sobre esto. Y cuando vi la cara del chico de 8 años, ahí me sentí que todo lo negativo, toda esa nebulosa que yo tenía en la cabeza desaparecía. Ese chico me dio mucha fuerza, me dio energía para seguir esa lucha, para continuar con esto. Y la verdad hay muchas anécdotas, muchas historias que gracias al Fixor pude adquirir experiencia, aprendizajes, conocer muchísimas situaciones. Y eso a mí me da fuerza. Yo estoy convencido que es un tema muy importante la accesibilidad audiovisual para las personas sordas. Toda mi vida a mí me gustó el cine. Miraba la televisión y quedaba impactado porque parecía una caja mágica. Me quedaba mirando los colores, las formas, la piel de los actores, las expresiones, todo completo miraba. Me atrapaba de una manera visual increíble. Y a medida que fui creciendo, descubrí los subtítulos y descubrí que esos subtítulos me contaban una historia, que había toda una situación. ¿De qué se trataba esa película? De esa manera yo accedí a la historia de las películas, gracias a los subtítulos. Mi sueño era como estar en el set, con las luces, filmando. Siempre fue mi sueño de todo lo visual, las luces, la ropa. Desde chico. Y bueno, gracias a eso a mí me pareció sumamente importante poder estudiar cine. Cuando terminé la secundaria, yo estaba segurísimo que quería estudiar cine. Y cuando las personas me preguntaban, Fede, ¿qué vas a estudiar? Yo les respondía convencido, cine. Y las personas me decían, yo te recomiendo que estudies otra cosa, algo más fácil. Cine no es para vos. Yo los ignoraba, no les prestaba atención, porque a mí mis papás me enseñaron que nada es imposible. Todo tiene una solución, hay que buscar la forma nomás. Todo se puede solucionar, menos la muerte. Eso no tiene solución. Y eso me quedó grabado en mi cabeza. Me acuerdo el primer día de que ingresé a la carrera, tenía la materia música dentro de la universidad. Me senté en la primera fila y todos mis compañeros estaban hablando, yo me quedé quieto esperando a que llegara el profesor. Todos empezaron, bueno, cuando terminó la clase yo me acerqué hacia el profesor y le comenté que yo era una persona sorda, yo crecí, soy oral, puedo hablar porque toda mi vida me comuniqué y conviví con personas oyentes, perdón, y me acerqué al profesor y le dije, buenas tardes, yo soy Federico, soy una persona sorda, tengo un problema auditivo, pero no se preocupe, usted deme los trabajos prácticos igual que yo voy a buscar la solución. Y me acuerdo la cara del profesor, se me quedó mirando. Y yo por dentro pensaba que el profesor decía, ¿qué mierda es un alumno sordo acá en mi clase?
Y sí, tiene razón. Porque no estaba preparado para encontrarse con una persona sorda dentro de su aula. Cuando nos dio un trabajo práctico sobre la creación de música digital, yo tuve que empezar a usar un programa de edición de audio y me di cuenta que podía ver las ondas, los decibeles, y también relacionarlo con el volumen. Si estaba en rojo era un sonido muy fuerte. Y podía ver la línea del tiempo, iba relacionando los movimientos de los decibeles con la barra del volumen. Me acuerdo que tenía una mesa de madera en ese entonces y que la computadora estaba apoyada sobre esa mesa. Y que los parlantes generaban vibraciones que me recorrían el cuerpo. Entonces fui como usando la creatividad, buscando la forma de yo poder generar esa música gracias a todas esas formas visuales que encontré. Redacté mi conclusión, mi opinión personal, todo memoria descriptiva usé también. Al día siguiente vi que estaba el profesor y yo estaba nervioso por dentro. Tenía miedo, transpiraba muchísimo, estaba inquieto. Y me di cuenta que el profesor también estaba nervioso, igual que yo, estábamos los dos iguales. Buenas tardes, le entrego el trabajo y el profesor no dice nada, lo guarda. Y me fui yo. Al otro día llega el profesor, yo estaba sentado esperando. Me acuerdo que me di vuelta porque sentí la puerta abrirse, di un portazo. Y todos nos dimos vuelta, en realidad, para ver qué pasaba. La cara del profesor estaba feliz. Yo trabajo hace 30 años de docente, 30 años de docente decía, y nunca vi un trabajo así. He visto trabajos sí parecidos que me ha tocado corregir, mismas opiniones, mismas respuestas, mismas conclusiones. Y veo que agarra un trabajo y lo muestra. Y empieza a decir que este trabajo tiene puntos de vista distintos, nuevas maneras de resolver, una perspectiva diferente. Nunca vi un trabajo así en estos 30 años que llevo como profesor. Este trabajo es de Federico, se sacó un 10. Yo pensaba que una persona sorda no podía hacerlo, pero al final sí. Y todos mis compañeros me miraban, no lo podían creer tampoco. Y eso fue una motivación muy grande para poder llegar a la meta y poder recibirme en esta carrera. Así que logré el objetivo, soy diseñador de imagen y sonido. Y cuando ven eso y dicen persona sorda, es como contradictorio, pero es un logro muy importante. Eso fue en el 2009. Mi próximo paso era querer conseguir un trabajo. Durante toda mi vida fue muy difícil, porque muchas empresas, agencias de publicidad, de comunicaciones, no estaban acostumbrados a trabajar con personas sordas. Pero recuerdo que en ese momento yo estaba buscando trabajo y un día una agencia de comunicación muy importante llamó a mi casa. Mi papá fue la persona que contestó
Y del otro lado había una mujer encargada de la agencia, había comentado que había visto el currículum mío, que estaba muy interesada sobre mi experiencia, sobre mi vida, también el título universitario que tenía, y se dio cuenta que yo tenía ganas de trabajar, gracias al currículum. ¿Puedo hablar con Federico? Y mi papá le dijo que era imposible porque Federico era una persona sorda. Y la mujer, ¿cómo? Federico es una persona sorda, sí, no puede hablar por teléfono. Y la mujer no sabía qué decir porque en el currículum no decía nada sobre eso. Mi papá le respondió que podía mandarme un mail o un mensaje de texto o un WhatsApp, que había otras formas de poder comunicarse conmigo. Por teléfono era imposible, pero sí había otras maneras, otras soluciones para poder comunicarse. Y la mujer le respondió que sí, que me iba a mandar un mail, pero hasta ahora nunca me mandó nada. Eso sí fue una frustración para mí. Me enojé conmigo mismo porque no entendía por qué las empresas y las agencias no me llamaban si yo era una persona sorda. Si yo sé que puedo dar muchísimas cosas, yo soy capaz y me encanta el cine. Puedo hacer aportes muy, muy buenos. Durante un tiempo empecé el psicólogo, muy frustrado porque encontraba trabas a la hora de buscar trabajo. Y cuando yo le contaba todo esto al psicólogo, en ese momento el psicólogo me dice que tenía un pasante que estaba creando una agencia y me dijo que que nos podía contactar para que empecemos a charlar sobre ese trabajo. Sí, sí, le dije que sí. Entonces concretamos una reunión para que nos encontremos con esa persona, tomamos un café, empezamos a charlar, me dijo que sí, que podía por fin entrar en la productora y gracias a él pude adquirir experiencia, contactos, estaba feliz. Estuve ahí 2 años. Aprendí muchísimo sobre documentales, publicidades, sobre televisión, la verdad un montón de temas interesantes pude aprender. Hasta que se creó el festival, bueno, llegó la oportunidad de participar del Festival de Cosquín, de cine de Cosquín. Me preguntaron si yo quería participar y dije que sí, como asesor de producción. Y era la primera vez, el primer contacto que tenía con un festival. Y un día mi jefe me preguntó si quería invitar a personas sordas a participar del festival. Les dije que sí, que podía contactar a muchas personas, a invitar. Fueron todas las personas que invité, se proyectó la película. Cuando terminó la proyección, mi jefe se puso a hablar y yo miraba a las personas sordas que hablaban entre ellos y no prestaban atención a la charla o a la película. No, como que no había interés. Y ahí me di cuenta que había cometido un error yo, que no había intérprete y que tampoco había subtítulos. Por lo tanto, no había accesibilidad en ese festival. Me di cuenta de ese grave error, porque yo estaba como enfocada en que era mi primera vez, mi primera experiencia, y bueno, me llevó esa falla.
Mucho tiempo me dediqué a buscar la forma de buscar la solución para que las personas sordas puedan acceder a un festival. Investigué muchísimo. Investigué muchísimo y encontré que en Estados Unidos había muchísimos festivales de cine sordo, en Inglaterra, en Latinoamérica había en Ecuador, en Brasil también, pero faltaba acá en Argentina. Acá en Argentina no existía ningún festival relacionado al cine sordo. Entonces ahí fue cuando yo decidí crear el Fixor. Así fue que en el 2016 se llevó a cabo la primera edición del festival. En el 2018 se llevó a cabo la segunda, acá en Cava. Casi 10.000 personas asistieron. Se realizó en 5 días y fueron partícipes 6 sedes. Y con el equipo queremos realizar la tercera edición. Y pensamos que quizás sea virtual por el tema de la pandemia. Estamos ahí charlando, ¿no? Queríamos hacerlo el año pasado, pero bueno, se suspendió. Queremos que vuelva el festival y se realice una tercera edición. El objetivo de este festival es visibilizar la lucha, la cultura, la identidad y el idioma, la lengua de señas de las personas sordas a través del cine. Creemos que es muy importante que se busque esa visibilización, que crear conciencia, empatía en la sociedad. Las películas están creadas por actores que hablan en lengua de señas con subtítulos. Las personas sordas cuando ven películas por lo general tienen subtítulos y a veces no llegan a leer el total o no entienden el español al 100%. Entonces lo mejor es crear películas que tengan actores que hablen en lengua de señas y subtítulos para las personas que no entiendan o no conozcan la lengua de señas. Me acuerdo de una mujer que estaba estudiando lengua de señas y fue a ver una película. Y me dijo que se había dado cuenta que era difícil ver a los actores hablar en lengua de señas y ver los subtítulos. ¿Viste? Le dije, a nosotros nos pasa lo mismo. Es súper difícil ver el actor y los subtítulos al mismo tiempo. Siempre me pierdo algo, tengo que ver la totalidad de la pantalla y se pierde información. Ahí me di cuenta que había que crear empatía también. Me acuerdo también de una historia de una mujer de unos 80 años más o menos, que fue por primera vez a la segunda edición del festival y nunca había visto charlas, cines de personas sordas. Y dijo que parecía un mundo nuevo, era otro mundo para ella. Porque imagínense, 80 años viendo lo mismo, sin ver que había otra realidad también, algo distinto. Y sí, era un mundo nuevo para ella.
Me contaba también que tenía una vecina que era sordomuda, y no le aclaré que no se dice sordomudo, sino sordo. Y pensaba que era una persona enferma, que no podía tener una vida normal. Pero cuando vio el festival y vio a todas estas personas que habían asistido, se dio cuenta que las personas pueden realizar muchísimas cosas, muchas cosas grandes. Pueden viajar, por ejemplo, pueden tener un trabajo, una vida normal, pueden ser felices. Hasta ese entonces no se había dado cuenta. Pensaba que las personas sordas tenían que estar adentro de su casa hasta que sean grandes y se mueran, que tenían que estar con sus papás acompañados. No, no es así. Y todas estas historias que voy contando me dan fuerza, me motivan a seguir con la lucha. A mí el tema de la accesibilidad me parece muy importante porque es un derecho que tenemos las personas sordas. La accesibilidad significa acceder a la información de una manera más fácil, que esa información se pueda adaptar en lengua de señas para que nosotros podamos acceder a eso. Quiero aclarar que dentro de la comunidad sorda hay diversidad. Hay personas sordas oralistas, hay personas sordas con implante, personas sordas que hablan en lengua de señas. No es todo lo mismo. Porque la mayoría de las personas piensan que ponerle subtítulo a un video, a una película, ya es accesible. No, hay que ir más allá de eso. Tienen que incorporar lengua de señas, subtítulos y audiodescripción para personas ciegas. Y tiene que ser en lenguaje simple. Ahí atrás se ve mi remera justo. Perdón si la cámara lo muestra al revés. Es importante que nosotros podamos dar esas herramientas para que cada uno se sienta libre de elegir. Vieron que en YouTube abajo hay un botoncito que dice SC. Ustedes pueden apretar eso, aparece el subtítulo y también tienen la opción de los ajustes. Pueden ir a la configuración, a opciones y pueden modificar eso. La medida del subtítulo, el color, el tamaño de la letra, la tipografía. Hoy en día eso es un logro para que cada usuario pueda elegir su accesibilidad. Eso es ser accesible. Muchas veces cuando dicen el cine es para todos, no se dan cuenta que hay un grupo que no puede acceder a eso. Por lo general, se olvidan de ese grupo al que se le dificulta acceder. Por ejemplo, gente ciega, sordo, cualquier discapacidad presenta una dificultad. Mi lucha personal es esto, difundir, visibilizar sobre la accesibilidad. Y esto se tiene que enseñar en las universidades, en cursos, para que las personas puedan tomar conciencia. Acá en Argentina hay una ley de medios de comunicación que se creó en el 2009 con Cristina. El artículo 66 habla sobre esto,
sobre la accesibilidad, que se deben poner subtítulos, audiodescripción, lengua de señas. Y también está la Convención Internacional sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades. Y tiene muchos artículos que hablan sobre la accesibilidad, que los gobiernos deben respetar este derecho, garantizar que se cumpla este derecho, en cualquier ámbito. Porque es así, es un derecho. Es importante que se tome conciencia sobre estos temas. Hace 2 años en el Festival de Cine de Mar del Plata, un festival reconocido mundialmente, es de nivel A. Está al mismo nivel que el Festival Cannes. Ya lleva 35 ediciones ese festival. Pero en estas 35 ediciones nunca hubo accesibilidad, nunca hubo subtítulos. Y hace 2 años me llamaron como jurado para dar charlas también sobre accesibilidad. Y era la primera vez en la historia de ese festival que llamaban a una persona sorda y generó un impacto tremendo. Vamos de a poco. Sé que falta muchísimo. Es todo un camino, es un largo camino. Pero no depende solamente de mí. También depende de ustedes. Y pueden sumarse a nuestra lucha. Acompañarnos a nosotros. Y juntos se puede construir un mundo mejor, más accesible e inclusivo. Muchas gracias. No escucho nada yo, ¿eh? Estamos esperando a que Luciano se sume. Súper interesante la charla, Fede, Barbie. La verdad que un placer. Justo tenemos varios comentarios de mucha gente. Mónica Rodríguez diciendo que, bueno, hermosa la charla. Lisa Mena felicitando la charla. También hay una pregunta. Sí. Fede, ¿estás por ahí? Hay una pregunta justo Sí, estoy. de ¿Me Jordan ves? Míguez. Sí, yo ahí los veo. Hay una pregunta de Jordan Míguez que le encanta la propuesta y si hay largometrajes hechos por personas sordas. Sí. Hay
películas realizadas por personas sordas y oyentes. Donde se respeta la lengua de señas. Y justamente desde el festival queremos también promover esto, de que cada vez más personas sordas se sumen a este proyecto. Porque muchas personas oyentes dicen, yo tengo experiencia en esto, pero una persona sorda nunca lo va a decir porque no encuentra trabas. Entonces desde el festival queremos darles estas herramientas, aprender a filmar, enseñarles a editar, porque es todo visual, la lengua de señas es visual. Y las personas sordas pueden preparar cortos. En Europa hay mucha producción de personas sordas. Pero más específicamente España es el que genera más contenido donde participan personas sordas. Y hace un par de años yo creé el taller de edición, iluminación, filmación, y cada vez se notan más personas para fomentar la producción. De otros países también me han escrito, y cada vez se van sumando más. Como dije antes, también es un largo camino. Bien. Y de paso yo aprovecho y pregunto, Fede, ¿cuándo se viene tu película? ¿No? ¿Estás pensando en producir? Dirigir en realidad más que nada. Es una deuda que tengo yo, sí, una deuda personal. Ojalá que en un futuro no muy lejano pueda hacerla y que vos estés invitado también en la parte de producción. Pero necesito poder sentarme a escribir un guión y ese es el primer paso que tengo que dar. Antes de morirme, tengo que hacer mi película. Es una tarea pendiente que tengo. Vale, perfecto. Contá conmigo para lo que necesites. Ya te lo he dicho antes, pero contá obviamente conmigo. Estaría bueno que estés dirigiendo acá. Hace falta otro cine y que haya más inclusión. Es como una gran deuda. Nosotros mismos de otro festival que colaboro, que organizo hace unos años, que es Luz del Desierto, pensamos en esto, ¿viste? En que mínimamente, porque no es totalmente inclusivo desde Luz del Desierto, empezar a poner los subtítulos es algo, es un paso, mínimamente empezar por ahí. Y ya eso es complejo, lleva su tiempo, ¿viste? No quiere decir que sea inclusivo, eso Sí, ya lo sé, Fede. Pero digo, como un pequeño paso para ir avanzando, sí. te quiero decir una cosita. En realidad lo que hace falta es accesibilidad, porque las personas sordas no necesitan ayuda. Necesitan poder acceder a cualquier cosa, a cualquier información. Por ejemplo, sobre la homosexualidad. Una persona sorda puede ser gay, puede ser lesbiana, pero hay poca información accesible relacionada a este tema. Es un ejemplo. Hay una frase que dice que la información es poder. ¿Y qué significa esto? Que cuando nosotros accedemos a esa información, adquirimos poder, conocimientos, nos hacemos más fuertes. Nos damos cuenta que es un derecho y que a partir de eso podemos también hacer nuestra construcción propia.
Yo antes encontraba muchas trabas y cuando encontré información que estaba adaptada y pude acceder a esa información, yo pude construirme como persona, como sujeto. Cuando accedí a esa información yo me sentí seguro de quién era. Y por eso te quiero agradecer porque me encanta trabajar junto a vos. Sí, igual opino exactamente igual que vos. No, no hay diferencia de opinión con respecto a eso. Hablo exactamente de lo mismo, de la accesibilidad. Lo mismo pasa en los festivales, que quizás uno, siendo sordo o sorda, no tiene los subtítulos disponibles para ver las películas. Digo, hay un montón de cosas como pasos que hay que dar y no se están dando, que eso lo noto. Entonces, es como que tiene que haber ya un cambio. Por ejemplo, en algunos cines de España, lo que ya han agregado mucho es la audiodescripción en muchos de sus cines para las personas ciegas. Y acá estamos muy lejos de eso, ¿viste? Entonces uno piensa a ver cómo podemos avanzar, ir más rápido, ¿viste? Che, ¿por qué tardamos tanto en ser accesibles, ¿no? Y dejar mucha gente afuera. Por eso te digo que vamos por el mismo camino. Para mí tiene que estar pronto el Fixor dando vueltas y que no espere más. Bueno, Sí, estoy con todas las ganas de poder preparar el festival otra vez, de forma virtual y agregar más contenido también. Me acuerdo de una mamá que tenía 5 hijos sordos, todos chiquitos. Antes de la pandemia llevó a los 5 chicos al cine a ver una película de dibujitos animados de Disney. Vio la cartelera, pero no encontró la película subtitulada. Durante toda la tarde no había película subtitulada. Había una función solamente subtitulada a las 11 de la noche. Pero a esa hora los chicos duermen, necesitan descansar. Porque al día siguiente tenían que ir a la escuela. Entonces eso también muestra las dificultades que tenemos. Pienso en esos chicos que se sienten frustrados, quizás angustiados porque se ven diferentes a los demás. Por ejemplo, pienso en vos, por ejemplo, si me querés llevar al cine y no hay una película subtitulada, vos la podés disfrutar, pero yo no. Tengo muchísimas historias para poder contar. Y tengo una más que es un poco más alegre y quizás vos, Luciano, te acuerdes. Una vez Luciano me invitó a su casa junto con sus amigos y eran todos oyentes. Y mientras ellos hablaban, yo estaba con el teléfono. La verdad que ya estoy acostumbrado a este tipo de reuniones porque toda mi vida fue así. No, no es por ignorancia, sino es porque no se dan cuenta. Al otro día yo llevé a Luciano a un restaurante, a una reunión con amigos, y eran todas personas sordas. Y Luciano era el único oyente con el teléfono en la mano mientras todos nosotros hablábamos en lengua de señas. Y le pregunté, ¿te diste cuenta? ¿Te estás sintiendo igual que yo cuando fui a tu casa? Y me hizo facho a mí. Pero ahí él se dio cuenta, hubo empatía entre los dos. sí,
Totalmente, Fede. Además también ya había pasado antes en Chile, ¿te acordás? Con una muestra que se había organizado allá. Y igual no es el camino, porque al final terminó siendo lo mismo. De las dos partes están discriminando de alguna forma. Digo, digo que ahí las dos partes tienen que darse cuenta de lo que no hay que hacer. Este, igual yo me acercaba a vos a hablarte en mi casa. Como vos te acercabas en mi cumpleaños, en tu cumpleaños. Estuvo muy bien eso. Bueno, vamos a ir cerrando, así no se extiende, después seguimos hablando por fuera. La verdad que Federico siempre, la verdad, es un placer.